¿Qué pasaría si un castillo no fuera de piedra, sino, no sé, un organismo vivo? Uno que respira, que siente, y que también, pues, puede enfermarse. Y que para sanar no necesitara medicinas, sino orden. Orden. Esa es una idea, ¿eh? Bastante interesante. Porque normalmente pensamos en la salud como algo, pues, biológico, no como algo arquitectónico. Claro. Pero justo de eso va el material que vamos a explorar hoy. Es un cuento fascinante que se llama Castillo del Equilibrio Perfecto. Ajá. Y nuestra misión, creo, va a ser desentrañar la metáfora tan poderosa que presenta. Que la idea central es esa, ¿no? Que la salud en cualquier sistema, sea una persona, una familia, una empresa, es una forma de orden. Claro. Y la enfermedad no es un invasor, es el caos que surge cuando ese orden se rompe. El cuento, de hecho, lo llama la fisiología del orden. Me encanta ese término. Bueno, pues vamos a seguir el viaje de este castillo. Primero, su estado de armonía, cuando todo era perfecto. Sí. Luego, cómo empezó a desmoronarse todo, el momento clave en que sus habitantes entienden qué está pasando realmente. Y al final, los 6 procesos que usaron para, literalmente, reconstruir su mundo. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por la época dorada, la arquitectura del equilibrio. El cuento nos pinta un lugar extraordinario en el gran bosque espejo, un castillo que brilla con 7 colores, casi como si estuviera vivo. Es que lo está. Y el secreto de su vitalidad, entiendo, está en sus habitantes, que son como los órganos de este gran cuerpo. El cuento se centra primero en el guardián principal, el Triceratops de 3 cuernos. Sí, él es el que protege los 3 pilares que le dan energía a todo el sistema. Y no son pilares de piedra. No, para nada. Son principios. Su cuerno dorado representa la verdad, el plateado es la belleza y el de cristal la bondad. Mientras esos 3 principios estén firmes, todo el castillo funciona. Son la fuente de poder de todo lo demás. Claro, y la historia no tendría chistes si todo se quedara así de perfecto. Aquí es donde empieza lo bueno, ¿no? El cuento dice que la primera señal de que algo andaba mal, el primer síntoma, fue que los cuernos del Triceratops perdieron su brillo. Y fíjate en el detalle. El cuerno de la verdad, el dorado, se nubló porque los habitantes dejaron de hacer preguntas claras. Ajá. El de la belleza, el plateado, se opacó porque todos corrían de un lado a otro sin detenerse a observar. Y el de la bondad, el de cristal, empezó a temblar porque cada quien empezó a jalar para su lado. Eso es algo que vemos todos los días en una organización, ¿no? Cuando la gente en una junta deja de preguntar por qué estamos haciendo esto y solo sigue órdenes. Pues por inercia, esa verdad del propósito se empieza a nublar. Claro. O cuando estamos tan ocupados que no nos damos tiempo de apreciar un trabajo bien hecho. La belleza se pierde. Exacto. Y lo que es fascinante aquí es que el cuento lo describe como una falla en cascada. O sea, no es un problema aislado, es la base la que se está pudriendo. Y cuando esos principios fundamentales se debilitan, pues todo lo demás empieza a colapsar. Y vaya que colapsa. Aquí es cuando conocemos a los demás habitantes, pero, los conocemos a través del desastre. Por ejemplo, la abeja reina hexágona, que era la responsable de los 4 jardines elementales que hacían al castillo autosuficiente. ¿Qué pasó con ellos? Un desastre total. El jardín del fuego, que era la cocina, se llenó de comida chatarra. ¡Órale! El del agua, que proveía las fuentes, se contaminó con puros líquidos azucarados. El del aire olía mal porque nadie abría las ventanas para ventilar. Y el de la tierra, que daba los alimentos, estaba, completamente abandonado. O sea, perdieron por completo el control sobre lo que entraba y salía de su propio sistema. Totalmente. Y la abeja reina usa una metáfora potentísima. Grita. Es como si un caballo de madera gigante hubiera entrado sin que nos diéramos cuenta. ¡Qué fuerte! Han perdido la soberanía sobre su estructura. Ya no deciden qué los nutre y qué los envenena. Es una invasión silenciosa que ellos mismos permitieron. Y el caos no se detiene ahí. El cuento nos habla de la hormiga arquitecta, que mantenía las 8 torres del castillo. ¿Qué pasa con ellas? Se vienen abajo una por una, de la más básica a la más compleja. La torre física se debilita por la mala alimentación y el sedentarismo, claro. Ok. En la torre etérica, que es como el sistema circulatorio de la energía, ya nada fluye, así que todos están exhaustos. Y la torre emocional se convierte en un campo de batalla, con peleas y enojos por todos lados. ¿Y la torre mental? Bueno, esa me suena familiar. Es la torre donde nadie puede concentrarse.
Sí, solo hay ruido, notificaciones y alarmismo constante. Es como tener 50 pestañas del navegador abiertas en el cerebro. Y lo más triste es que las torres superiores, de la 5 a la 8, las que representan la sabiduría, el propósito, la trascendencia, están completamente abandonadas, llenas de telarañas. El sistema está tan ocupado sobreviviendo en el caos que ha olvidado para qué existe. Y en medio de todo este desorden, ¿qué pasa en el centro del castillo? Ahí vive el búho heptocúbico, ¿no? Sí, y su función es crucial. Él no hace nada, solo refleja el estado del sistema. Vive en una habitación con 7 cubos de colores, que representan el yo, el núcleo del ser. Y su diagnóstico final es desolador. Los 7 cubos están completamente desalineados. Espera, ¿entonces él es como el tablero de un coche? Te dice si falta aceite o si el motor se está sobrecalentando, pero no puede. No puede rellenar el aceite por sí mismo. Por eso, cuando las cosas se ponen mal, sus cubos son el reflejo más claro de que el equilibrio interior, el núcleo de todo, se ha perdido. El sistema está enfermo de adentro hacia afuera. Ok, entonces el diagnóstico está claro. Su sistema interno colapsó. Me imagino que el siguiente paso no fue buscar una cura mágica, sino entender qué diablos había pasado. Ese es el punto de inflexión. Los animales se reúnen, asustados, confundidos, y es el Triceratops quien pone la primera pieza del rompecabezas sobre la mesa. Con su voz profunda dice: hemos olvidado algo fundamental. La salud es orden, jerarquía clara y estabilidad. Y esta parte me encantó porque no hay una sola respuesta correcta. Es como si reunieras a un ingeniero, un artista y un psicólogo para diagnosticar el mismo problema. Y cada uno te da una metáfora brillante desde su propio mundo. Totalmente. El búho, que es el pensador sistémico, lo complementa con una analogía genial. Dice que se han convertido en un reloj con arena entre los engranajes. Fíjate que no dice que un engranaje se rompió. No, claro. Dice que la ambigüedad, la falta de límites, la fricción, todo eso ha detenido el mecanismo. Y luego llega la abeja reina, la organizadora, y lo compara con su panal. Dice: en mi panal, cada una de las 20,000 abejas tiene soberanía sobre su propio hexágono, pero todas trabajan juntas en perfecta sincronía. Eso es la salud. Pero aquí el ratón sabio suelta una idea que de verdad te vuela la cabeza. Dice que la enfermedad no es un monstruo que nos invade desde afuera. Entonces, ¿qué es? Es un vacío, es la falta de algo. Falta de poder, falta de organización, falta de límites. No es una presencia, es una ausencia. O sea que no estamos luchando contra algo, sino que tenemos que construir lo que nos falta. Eso cambia por completo el enfoque. En lugar de buscar un enemigo a quien culpar, la pregunta es: ¿qué estructura interna dejamos de mantener? Esa es la gran revelación. Y la remata la tortuga antigua con la metáfora del ajedrez. Dice que el caos no es un enemigo. Ajá. Es simplemente lo que ocurre cuando no se respetan las reglas del juego. No puedes culpar al tablero si un peón decide moverse como una torre. El juego, el sistema, simplemente colapsa. Entonces la enfermedad es, literalmente, desorden. No están luchando contra un invasor, están lidiando con el colapso de su propia estructura. Bueno, pero una cosa es saber el diagnóstico y otra muy distinta es arreglar el relajo, ¿no? ¿Por dónde empezaron? Por lo más básico, reconstruyendo pieza por pieza. Y lo hicieron a través de 6 procesos vitales. El primero, lógicamente, es nutrir y respirar, que opera a nivel físico. Ok. La abeja reina toma el mando y la acción es muy concreta. Limpiar los jardines, purificar el agua, abrir las ventanas. Me suena cuando decides hacer un detox, no solo de comida, sino de redes sociales, de noticias. Es poner un filtro en la puerta de tu propio castillo para no dejar entrar chatarra, sea física o mental. Justo esa es la idea. El concepto clave es recuperar la soberanía de la estructura. Se trata de volver a tener control consciente sobre qué entra y qué no al sistema. Por eso el comando que establecen es muy claro. Preserva la soberanía de tu estructura. Ok, primer paso, controlar las fronteras. ¿Cuál es el segundo? El segundo es circular y movilizar, a nivel etérico o de energía. Una vez que ya no entra basura, hay que asegurarse de que lo bueno sí fluya por todo el sistema. Claro. La acción que toman es trazar caminos claros entre las torres, instalar luces, crear puentes y hasta un sistema de campanas para comunicarse.
Es como en una empresa cuando la información no fluye. Un equipo no sabe lo que hace el otro, hay reuniones inútiles y la energía se estanca. La solución es crear canales de comunicación claros para que las buenas ideas circulen. Exacto. El concepto es que la energía vital fluye hacia donde se dirige la intención. El cuento usa la analogía de un delfín. Si nadas en círculos, te agotas, pero si nadas con un propósito claro, la corriente misma te ayuda. El comando es: asegura los flujos de energía. Entendido. Ya limpiamos la casa y abrimos los pasillos, pero ¿y el caos emocional? Todo mundo estaba peleando y asustado. Ese es el tercer proceso: purificar y dar mantenimiento, enfocado en el nivel emocional. El gran enemigo aquí es el pánico y el alarmismo, que son los síntomas de la enfermedad emocional. Sí. La solución es aplicar cabeza fría. Crean un espacio de serenidad con colores cálidos y sonidos relajantes. Me suena a cuando tienes 1000 correos urgentes y el celular no para de sonar. El impulso es correr en círculos, pero la única salida es apagar todo un minuto, respirar y preguntar: a ver, ¿qué es lo único que realmente importa ahora? Es la misma técnica del búho. Él les enseña que ante el pánico lo primero es respirar. Luego preguntarse: ¿qué sé con certeza? ¿Qué es solo ruido? Y finalmente, ¿qué pequeña acción constructiva puedo tomar ahora mismo? Es un antídoto contra la parálisis por ansiedad. ¿Y el comando es? Neutraliza el alarmismo. Este cuarto proceso me parece fundamental. Manifestar con claridad, a nivel mental. El zorro astuto se da cuenta de que cuando el castillo estaba enfermo, había muchos rumores pero poca información clara. La ambigüedad es el combustible de la inestabilidad. Totalmente. Así que su acción es fundar el Salón de las Preguntas Claras y adoptan un lema increíble: la honestidad es un activo estratégico. Me encanta. Dejen de tenerle miedo a la verdad, aunque sea incómoda. El loro sabio lo explica perfecto. Dice que en la selva, para que el sistema funcione, no se grita: ¡cuidado, algo malo viene! Claro que no. Águila, lado oeste, 3 árboles. Información específica, útil, accionable, no ruido. Y esa es la esencia del proceso. El concepto es que la salud mental de una persona o de un grupo requiere transparencia y definiciones precisas. El comando es tajante. Rechaza la ambigüedad. Ok, llevamos 4. ¿Qué sigue? El quinto proceso aborda la dinámica del poder a nivel social. Se llama crecer con equilibrio. Y la que lo explica es la elefanta sabia. Dice que un elefante no puede crecer de forma desproporcionada. Si solo le creciera la trompa, colapsaría. Lo mismo pasa en una comunidad. Claro. Si un departamento en una empresa o un miembro de una familia se vuelve demasiado poderoso y toma todas las decisiones sin contrapeso, todo el sistema se desequilibra y se vuelve frágil. Ese es el punto. El concepto clave es la multipolaridad. Debe haber muchos centros de poder que se equilibren entre sí. Para lograrlo, establecen el Consejo de las 4 Relaciones para negociar y el Panal Hexagonal, que son grupos de apoyo mutuo. Entiendo. Se aseguran de que nadie pueda dominar a los demás. El comando es: establece contrapesos. Y llegamos al sexto y último proceso: Suena muy elevado. reproducir y trascender. ¿De qué va esto? Este opera a nivel planetario o del sistema mayor. La pregunta que se hacen es: ¿cómo mantenemos este orden a largo plazo y nos aseguramos de que sea justo para todos? Y la respuesta del búho es una palabra: coherencia. ¿Coherencia? ¿Te refieres a no tener doble moral? Exactamente. Significa que las reglas que usan para ellos mismos las deben usar para todos, sin excepciones por conveniencia. Para recordarlo construyen 2 cosas: el domo de las estrellas para meditar en los ritmos universales. Qué bonito. Y la ganan al infinito, para nunca olvidar que son parte de algo más grande. Es como establecer una constitución, unos principios no negociables que aplican para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, para que el sistema no se corrompa con el tiempo. Esa es la idea. El comando final es: actúa con coherencia para preservar el marco donde todos convivimos. Es la garantía de que la sanación sea duradera. Después de todo este trabajo, me imagino que el castillo quedó como nuevo. Mejor que nuevo. El cuento describe que el castillo vuelve a resplandecer. Los cuernos del Triceratops brillan.
Los jardines son abundantes. Los cubos del yo giran en perfecta armonía. Todas las torres, de la física a la mental, vibran con vida. Pero mencionas que hay un detalle, algo que es aún más importante. Sí. El detalle es que los animalitos ahora han comenzado a subir a las torres superiores, aquellas que antes estaban abandonadas. ¿Claro? Y bajan de ahí para llevar esa luz, esa perspectiva, a los problemas de las torres inferiores. Ya no solo operan en modo supervivencia. Ahora operan con sabiduría. Y lo que cierra toda la historia es la revelación final, que no viene del búho sabio ni del triceratops fuerte, sino del personaje más pequeño, el conejito. Así es. Él es quien le pone nombre a todo. Resume la lección diciendo que la salud no es la ausencia de problemas. Ajá. Es tener un lugar claro para cada cosa, conocer y respetar los límites y entender la conexión profunda entre el yo y el tú. Es, como dijimos al principio, la fisiología del orden. Y para no volver a caer en el caos, crean una especie de manual de autodiagnóstico, ¿cierto? Los 7 grandes órganos de percepción. Exacto. No es una lista de reglas, es un conjunto de preguntas para evaluar constantemente la salud del sistema. Preguntas como, ¿esto es real o es ruido? Conectada a la verdad. Sí. ¿Esto ayuda o lastima? Conectada a la bondad. O una que me parece fascinante. ¿Hay armonía entre opuestos? Que busca activamente el equilibrio. Es su sistema de alerta temprana. El cuento cierra con una idea que me dejó pensando mucho. Dice que la salud es lo poder de mantener el orden interno, mientras que la enfermedad es una falta de poder, que es lo que ocurre cuando permites que fuerzas externas o el caos decidan tu destino. Es una elección activa, momento a momento, y refuerza algo clave. La verdadera salud, según esta filosofía, no se queda en las 3 primeras torres, la física, la energética y la emocional. Claro. Requiere activar también los niveles superiores, el mental, el social y el trascendente. No puedes tener un sistema verdaderamente sano si los pisos de arriba están llenos de telarañas. Entonces, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos de todo esto? Pues creo que la historia nos deja con una reflexión final muy poderosa. Vimos cómo los animales comenzaron a subir a esas torres superiores para traer sabiduría y perspectiva a los problemas del día a día en las torres inferiores. Sí, a iluminar el sótano, justo. La pregunta que queda flotando es, en los sistemas que conocemos, ya sea nuestra propia vida, nuestra familia o nuestro trabajo, ¿qué torres superiores, la visión a largo plazo, el propósito, la ética, la sabiduría, tenemos abandonadas, acumulando polvo? ¿Y qué cambiaría si empezáramos a visitarlas más a menudo para iluminar los problemas cotidianos que nos agobian?